Vamos a ver en este vídeo la evaluación a nivel de citología de los tricogramas, cuándo utilizarla y la información que podemos obtener con esta técnica. Adelanto que raramente con esta técnica vamos a obtener un diagnóstico definitivo, pero sí que es cierto que muchas veces nos van a ayudar a orientar el diagnóstico en procesos dermatológicos. Por supuesto, la indicación de un tricograma es cualquier animal donde tengáis una alopecia, una sospecha de una parasitosis externa o de un problema folicular. El punto de toma de la muestra, lo idóneo, si tenéis alopecia que son focalizadas o lesiones focalizadas, es que nos vayamos al borde de esa lesión, a tomar pelo del borde de esa lesión. No sería adecuado tomar pelos de zonas centrales porque pueden tener alteraciones diferentes a las que está causando el agente primario o el problema primario. Pueden estar volviendo a crecer pelos normales en esas zonas centrales. Si tenemos una alopecia generalizada, sí que podríamos tomar pues pelo de cualquier otra localización. Y por supuesto, pues tenemos que centrarnos en zonas que veamos afectadas. Respecto a la toma de muestras, es muy importante que utilicéis unas pinzas adecuadas. Se pueden utilizar, lo idóneo son pinzas hemostáticas. Si os fijáis, siempre que compráis estas pinzas, o la mayoría de ellas, vienen con unos protectores en la punta. Lo idóneo sería que utilizaseis esos protectores, y así cuando arrancamos el pelo vamos a evitar nosotros mismos con las pinzas ocasionar alteraciones en ese. Vamos a obtener unos 30 a 40 folículos de raíz, hay que obtenerlos, hay que sacarlos de raíz para poder visualizar y estudiarlos de forma correcta. Si tenéis un animal con un problema generalizado, una alopecia generalizada, hay varios estudios que básicamente vienen a decir que la zona del hombro sería la más adecuada, ¿vale? Tenemos que tener bastante en consideración, esto va a ser importante a la hora de evaluar el ciclo folicular, que dicho ciclo puede variar bastante según la zona anatómica del animal. También, como ya veremos, según la raza, según la alimentación, etcétera. Pero si tenéis un proceso generalizado, la zona del hombro, pues se ha acordado que es la zona, digamos, más informativa. Obtenemos esos folículos, como digo, de raíz, y ahora los vamos a pasar a un portaobjetos. Lo idóneo es que los orientéis todos de la misma forma, ¿vale? Así esto os va a facilitar el estudio de esos folículos, ¿vale? Si tenéis todas las raíces hacia un sentido y todas las puntas hacia otro. Y simplemente pues añadimos un poco de aceite mineral, ¿vale? Y pasamos a evaluar ese folículo. En esta evaluación vamos a intentar ser todos los sistemáticos que podamos. Ahora voy a hablar de los distintos pasos. Es importante que siempre observéis primero estos folículos a muy pocos aumentos, sobre todo para ver si hay ectoparásitos o elementos de esos ectoparásitos, y luego ya pasaremos a más aumentos. Lógicamente, añadimos esa gota de aceite mineral y ponemos encima un portaobjeto. Así vamos a evitar que pues se manche el objetivo, y así esa gota de aceite mineral se va a expandir entre el porta y el cubre, y todos los folículos van a quedar más o menos en el mismo plano. Aquí tenemos que ser conscientes de que los folículos son bastante grandes y es muy común que aparezcan ligeramente en distintos planos, con lo cual vamos a estar teniendo que jugar continuamente con el micrométrico para cambiar de foco. También es muy importante que utilicéis el diafragma, que cerréis bastante el diafragma. Si examináis los folículos con mucha luz, vais a perder bastante información. Antes incluso de ver la sistemática, os podéis plantear realizar una digestión con potasa. La potasa va a digerir gran parte de la queratina, ¿vale?, que forma parte del pelo, y va a permitir que observemos bastante mejor ciertos detalles medulares y, sobre todo, como bien sabéis, la presencia o no de dermatofitos, del ectotrix, el endotrix, de los dermatofitos, los elementos típicos de la tiña. Directamente os podría decir que diagnosticar dermatofitosis sin una digestión es muy complicado. Tiene que haber una dermatofitosis muy avanzada, muy clara, para que la podáis observar sin esta digestión. La digestión con potasa es
un procedimiento bastante sencillo, ¿vale? Pero hay que tener bastante práctica porque esa digestión va a provocar muchísimos detritus, esa queratina se va a ir deshaciendo y podéis confundir estos detritus pues con esos dermatofitos o con otros elementos. Potasa, aquí tenéis en una imagen la que yo utilizo, se puede utilizar o podéis obtenerla de muchas fuentes por internet o distintas comerciales porque se utiliza mucho en la preparación, por ejemplo, de jabones, ¿vale? Potasa cáustica, a más pura sea mejor, y vamos a utilizar una dilución en agua estéril, en agua de laboratorio al 10%. Cuidado porque esa dilución es muy cáustica. Utilizar siempre guantes y hay que protegerse porque es muy cáustica. Como decía, es una técnica bastante fácil. Una vez hemos preparado esa dilución al 10%, cortamos el pelo o si ya hemos obtenido, incluso se puede hacer sobre costras o se puede hacer incluso sobre material como uña, pero tenemos que cortarlo en trozos muy pequeños para que la potasa pueda acceder y pueda digerir correctamente. No utilicéis mucho material porque entonces va a costar mucho que se produzca esa digestión. Simplemente ponemos ese pelo, esos pelos cortados muy finitos, lo ponemos en un portaobjetos, dejamos encima una gota de potasa y ponemos encima el cubre. Dejamos que incube unos 10 minutos. Lo idóneo sería en una cámara húmeda. Ahí estáis viendo que yo utilizo una placa de Petri, pongo un papel de laboratorio, un trocito de papel de laboratorio húmedo y cierro la cámara de Petri, ¿vale? Así la placa de Petri. Así consigo una cámara húmeda. A los 10 minutos ya podemos comenzar a observar y se verán esos elementos. A pocos aumentos, como bien decía, tenemos que evaluar si vemos ectoparásitos. Podéis ver Demodex, podéis ver Sarcoptes o Klebsiella. Ahí tenéis una Klebsiella y a la derecha un Sarcoptes. Se pueden ver también los huevos de estos parásitos. A la derecha hay huevos de Sarcoptes. Y se ven bastante fácilmente, todos tenéis en vuestra cabeza cómo se ven todos estos ácaros. No es idóneo para ver malassezia. Esta técnica para eso es más idóneo que tiñamos. Ahora vamos a empezar con la sistemática ya a más aumentos, una vez hemos recorrido todos esos folículos a poco aumento. Y vamos a empezar evaluando el bulbo, la raíz de los folículos. Tenemos que ver cuántos folículos hay en anagen, que es la fase donde el folículo está en crecimiento, y cuántos folículos hay en telogen, que es la fase de descanso. Hay una fase intermedia, que es el catagen, pero a nivel de tricograma es muy difícil determinar qué pelo está en catagen. Sería una fase intermedia. Los folículos en anagen vais a ver que en la raíz, en el bulbo, suele ser redondeado, bastante típico que se curve como si fuese un bastón, y la mayoría de estos bulbos están pigmentados. Entonces tenemos un bulbo redondeado, más o menos liso, suelen curvarse, ya os digo que pigmentado. Por su parte, los folículos en descanso, los folículos en telogen, es muy típico que tengan una forma como de punta de flecha, muy alargada, suelen estar muchas veces aserrados y no suelen estar pigmentados. Deberíamos de obtener, estudiando bastantes folículos, al menos 50 o 100, la proporción entre anagen y telogen. No obstante, aquí ya lo he comentado, tenemos que tener presente que esa proporción entre anagen y telogen varía entre localización anatómica, entre animales con distinta alimentación, raza, etcétera. Entonces, la información que podemos obtener de esta proporción es bastante relativa. Insisto en que deberíamos de tener una proporción más o menos similar entre ambos, o al menos que no predomine muy claramente uno de los subtipos. Si tenemos mucho folículo en anagen y nuestro animal pues está alopésico, podremos pensar en un efluvio anagénico, y lo que sí podemos descartar, si hay una alopecia con la mayoría de folículos en anagen, es que tengamos delante un problema endocrino, ¿vale? Si por contra la mayoría de folículos que tenemos delante en un animal alopécico están en telogen, sí que podemos sospechar de un cuadro nutricional, endocrino o metabólico. También ahí entrarían las displasias foliculares.
Ojo, porque si esa alopecia ha sido repentina, también podría ser un efluvio telogénico. Como estáis viendo, la información que vamos a obtener de esta evaluación del ciclo folicular es bastante relativa, pero sí es verdad que nos puede orientar un poquito, sobre todo a nivel de esos cuadros endocrinos. Insisto, básicamente guiaros por la mayoría están o no están la mayoría. El número exacto de relación analgen-telogen varía muchísimo según localización anatómica, raza, etcétera. Eso respecto al bulbo del folículo, y ya si pasamos lo que sería al resto del folículo, al cuerpo del folículo, pues vamos a ver que la mayoría de folículos, de forma normal, deberíamos de tener una corteza y una médula homogénea, rectilíneas, que no aparezcan rotas, y el pigmento va a estar dentro distribuido de forma uniforme. Cada pelo es básicamente un mundo en cada animal. Podéis encontrar pelos que son más rectilíneos, más curvados, más pigmentados o menos. Esto depende muchísimo del animal y de la localización. Pero vamos a ver algunas alteraciones que sí os pueden dar información. Por ejemplo, en la imagen de arriba tenéis una lesión que se llama tricoptilosis. Vais a ver que el pelo se fragmenta de forma longitudinal. Normalmente esto se suele asociar con con traumatismo, normalmente autoinducido por prurito. Mientras que en la imagen de abajo tenéis una lesión que es la tricorresis nodosa. Vais a ver que aparece pérdida o rotura de la cutícula del pelo, es muy superficial esa lesión, y aparece esa zona como deshilachada. De nuevo, esto suele ser daño traumático o más mecánico-químico. Esto, por ejemplo, lo podéis ver en alopecias que estén causadas pues, por químicos, o en la alopecia de tracción. También está descrita por uso excesivo del secador. Otra cosa que podemos ver en lo que sería el cuerpo del folículo es, como antes decía, esa distribución del pigmento. El pigmento tiene que ser homogéneo, la distribución, ¿vale? Esos melanosomas que aparecen dentro de la médula. Y en cuanto veáis melanosomas muy grandes, como la imagen de arriba, esos son macromelanosomas, o que aparezca clumps, es decir, grandes agregados de melanina, como aparece en la imagen de abajo, sospechad de displasias a nivel folicular, sobre todo alteraciones como son la alopecia de dilución del color, la alopecia del pelo negro, etcétera, problemas foliculares de pigmentación. Muchas veces esos clumps de melanina provocan rotura de ese folículo justamente en esa zona porque está debilitada. Es bastante característica esta imagen. Otra lesión que podemos observar, aquí tenéis una imagen bastante representativa, son los CAS de queratina. Vais a encontrar que alrededor del pelo aparece un material formando como si fuera un capuchón o un material sebáceo alrededor, rodeando a ese folículo. Normalmente esto lo voy a observar en problemas de queratinización. Es bastante frecuente en adenitis sebácea, pero podéis encontrar en displasias foliculares o también en endocrinopatías. Más raro en demodicosis, ahí si os fijáis hay un demodex, pero también puede aparecer. Donde vais a ver bastantes cas foliculares en la adenitis sebáceas. Y por supuesto, otra cosa que puede llamaros la atención, y aquí ya tenemos una digestión con potasa, es que empecéis a ver pelos que están muy engrosados y muy deshilachados. Deshilachados, pero no como esa tricostilosis o esa nodosa, sino que se ve que dentro hay muchos componentes y que hay algo que está deshilachando y rompiendo ese folículo. Estos van a ser, por supuesto, los elementos de los dermatofitos, tanto el endotris como el ectotris. Todas las imágenes que vais a ver a continuación son después de digestión con potasa. Vais a ver que el trasfondo está bastante sucio y cuesta muchas veces observar esos elementos. El endotris son estructuras circulares que vais a ver dentro del pelo, ¿vale? Formando unas hileras, ¿vale? Son esos dermatofitos, y normalmente hay que hacer la digestión para poder observarlo. Podéis tener tanta parasitación como aquí o tanta afección como aquí, y si no hacéis la digestión pues no se va a ver. El ectotris sí que se puede ver a veces, incluso sin digestión con potasa, y es cuando todos estos elementos rompen la cutícula y salen fuera. Entonces vamos a ver esas hifas, pseudohifas, artroconidia, etcétera, distintos elementos saliendo hacia afuera. Ahí tenéis esa imagen con esa flecha. Si os fijáis, tenemos tanto en el interior el endotris con esas imágenes circulares, pero aquí ya tenemos todas esas pseudohifas que están creciendo sobre la cutícula, del folículo. Lo último que nos quedaría
ya sería la evaluación de la punta del pelo. Los pelos deberían de acabar todos en punta y la información que podemos obtener aquí es que si vemos que las puntas acaban de formar roma, pues ya podemos dar por hecho que hay un proceso de auto eh, traumatismo o autolesiones, ¿vale? Normalmente esto lo vais a ver en animales que se están rascando mucho, muy típico. Una alopecia por lamido en felinos, pero en general cualquier animal con prurito y con lesiones autoinducidas puede ver esto. Es bastante informativo en el caso de felinos, sobre todo si no tenéis claro si hay o no prurito.